Esta tarde de muy fría en Buenos Aires, Argentina, tengo la bendición de estar con un gran amigo del norte de Argentina, de una provincia llamada El Chaco, de una ciudad muy hermosa llamada Roque Sáenz Peña, el doctor Orlando Stefanov. Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor Marcelo Díaz. Un gusto poder conversar contigo estos minutitos. Así que aquí también en el norte está haciendo frío. Mirá, sí, estos días se está haciendo notar el invierno. Orlando es abogado, fue juez federal subrogante allí en la provincia del Chaco, es un especialista en los temas de vida y familia, y me pareció muy importante en estos videos que estamos haciendo, mis 30 minutos hoy lo hago con el doctor Orlando Stefanov, porque me interesa conversar con él uno de los, posiblemente el más importante de los temas que han estado en la sociedad desde los últimos 2 o 3 años principalmente, que tiene que ver con lo que se llama la lucha pro vida, ¿no es cierto?, o pro familia. Pero pro vida en términos particulares porque, como ustedes saben, la Argentina se ha armado en dos grandes grupos, unos los pañuelos celestes y otros los pañuelos verdes, y cada uno de esos grupos representa una postura muy fuerte, muy concreta, en algunos casos muy violenta, respecto de la cuestión del aborto. Como ustedes saben muy bien, el gobierno anterior dio libertad a presentar el tema en el Congreso. Fue un debate realmente increíble, con una participación de la ciudadanía, la verdad que sobresaliente. De hecho, el doctor Stefanov fue uno de los oradores allí en el Congreso Nacional, y ustedes pueden buscar su presentación en YouTube, que realmente es un lujo. Y el doctor Stefanov, no solamente desde el norte, sino también involucrado en otras organizaciones internacionales pro vida, es sin duda uno de los juristas más importantes y que más conoce la perspectiva de este tema, ya no desde la cuestión o desde la mirada ideológica política, sino, y eso es lo muy interesante de la conversación de hoy, desde la mirada de alguien que conoce la ley, que conoce la Constitución, que sabe de tratados internacionales, y que su discurso muy vehemente, muy fuerte y muy sólido, justamente se basa en esta normativa. Así que la primera pregunta que tengo para hacerte, Orlando, es: ¿dice la Constitución argentina algo en concreto en relación a la defensa del niño por nacer, o es solamente una cuestión ideológica del progresismo contra el que no lo es? Bien, tenemos que hacer un poco de historia, porque los romanos nos enseñaron una frase que decía veros testis temporus lux veritatis magistra vitae. Wow. Mi latín es bastante flojo, pero decía que la historia, en suma, es el testigo veraz de los tiempos. Entonces, Argentina ya nace con dos constituciones que obviamente no se llegaron a aprobar porque eran unitarias, la de 1819 y la de 1826, ambas constituciones que no se llegaron a sancionar en la Argentina, ambas ya fueron pro vida. Entonces, los inicios fundacionales, o como esta pregunta es una pregunta bien para el derecho constitucional, la pregunta desde el inicio de nuestra Constitución como nación argentina nos dice que Argentina siempre amó a la vida. Y de ahí nos tenemos que remontar a nuestra Constitución. Después de esas constituciones, podemos decir que en la Asamblea del año 13, es algo que muy pocas personas la nombran en estos últimos tiempos.
ya se hablaba de que no existe ninguna persona que pueda nacer dentro del vientre como esclava, y daba la posibilidad de que una mamá dé a luz a una persona que esté en el vientre y que esa persona sea libre. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, no, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema del aborto? Tiene que ver muchísimo con el tema de la vida, porque vuelvo a recalcar aquí quiero machacar muchísimo, que esto no es una cuestión ideológica y que luego el gran jurista tucumano, el abogado, nuestro, diríamos, el padre de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi, en 1853, en su Constitución, porque prácticamente él fue el que la escribió, teniendo en consideración un libro que se llamaba Bases y Puntos de Partidas para la Organización Nacional. Quiere decir que cuando la nación argentina, ¿y por qué decimos nación? Porque vamos a hacer una diferencia también jurídica entre lo que es nación y lo que es república. La nación es un conjunto de personas que nos unen, una identidad religiosa, una identidad cultural, una identidad musical, una identidad de creencias. Eso es una nación. Y cuando todas esas cosas se fusionan y se organiza jurídicamente, nace una república, que es la cosa pública. Pues bien, entonces, Marcelo, haciendo todo este introito, bastante abogadil, porque un poco extenso para contestarte, pero vamos concretamente a la Constitución de 1853 y nos encontramos que Alberdi nos dice lo siguiente: Argentina necesita una población, y él nace con esta frase que dice, gobernar es poblar. Entonces, para poblar se necesita que vengan personas del exterior, como él pidió que venga la inmigración europea específicamente, por eso que los argentinos en su mayoría somos europeizantes, ya que vinieron muchos italianos y españoles en la primera etapa, y luego de otra parte también de Europa, y luego del mundo entero, ¿por qué no del mundo entero? Pues bien, Alberdi decía, gobernar es poblar, y cuando decía esto, él ya tenía el sentimiento de la defensa de la vida inserta en una carta magna. Si alguien lo vuelve a leer a Alberdi, esa frase de gobernar es poblar es una frase que pega muy fuerte en el sentimiento argentino. Entonces se crea la cosa pública o la República Argentina o la Nación Argentina, y en esa Constitución tenemos algo sagrado que es el preámbulo, donde nos habla de muchísimas cosas, nos habla del bienestar general, y asegurar el bienestar general cuando uno comienza a desandar el preámbulo y analizarlo, frase por frase del preámbulo, y qué es lo que quisieron decir aquellos que nos dieron la entidad jurídica. El bienestar general también se refiere a la vida. Entonces, nuestra Constitución nace con un antecedente, vuelvo a repetir, de dos constituciones unitarias, y esta constitución nueva, que es federal, donde prácticamente integran todas las provincias que en esa época había, la tiene a la vida como un bien sagrado, como un bien supremo, porque a su vez Alberdi tomó como base las constituciones americanas. Él se fijó mucho en las constituciones americanas y de la Revolución Francesa de 1789, y todas ellas tenían un norte común, que era la defensa de la vida. Así que nosotros nacemos como nación argentina, con el bien o el valor supremo mayor. Luego, quizás en otras preguntas que me pueden hacer, la Constitución tuvo algunas reformas, y
no sé si ya ahora no quiero explayarme tanto en esta primera... No, me parece extraordinario lo que contás porque quiere decir que ya estaba en el pensamiento de los constitucionalistas la defensa de la vida, ya estaba. Nadie en esa época creía siquiera arriesgarse a crear una constitución o una normativa que justamente fuera en contra de la vida. Eso es importantísimo lo que estás diciendo. O sea, ya estaba, esto es lo que me viene a mí al escucharte a vos, ya estaba en el sentir y en la intención de los constitucionalistas de que nuestra Carta Magna fuera una carta que defendiera la vida. Es así, está bien lo que estoy diciendo. Correctísimo, y amplío algo. Dale. No existe ninguna constitución del mundo, quizás me adelante a algunas preguntas que quiero hacer en estos 30 minutos, doctor. No existe ninguna constitución, el derecho al aborto. No existe ninguna constitución que hoy por hoy están fomentando ideológicamente hace 1 año, 2 años, o a partir de este año, en algunas universidades de aquí en Argentina, una cátedra que se llama el derecho al aborto es otra cuestión, es una cuestión más bien ideológica. Pero si hablamos con cualquier constitucionalista, no solamente de la Argentina, sino que del mundo entero, no existe ninguna constitución el derecho al aborto. Así que ahí sí contesto categóricamente, doctor. La Constitución argentina también permite que el Estado asuma declaraciones internacionales y les da estatus, ¿no es cierto?, tal cual como el estatus de fuerza, digamos así, que tiene la Constitución para los ciudadanos que habitan este país. Hay también tratados internacionales que responden a este sentir de defensa de la vida, ¿no es cierto? Bien. En el año 1994 se produce la gran reforma con el pacto, diríamos, de olivo entre un presidente que todavía vive, que es senador, Carlos Saúl Menem, y al que algunos lo llaman el padre de la democracia, que fue el doctor Alfonsín, que falleció hace aproximadamente 10 años, y que realmente como abogado fue un gran jurista, un gran defensor de la Constitución. Es más, no estoy haciendo política, pero aquellos que tienen más de 50 años se pueden recordar que él en el año 1983, cuando hizo su campaña electoral, se recorrió la República Argentina y en su plataforma, que antes se hacían actos masivos, no ahora como se ocupan estos medios tecnológicos, sino que convocaba en cada plaza de cualquier ciudad de la Argentina y de cualquier provincia de la Argentina, y él comenzaba con un rezo laico. Y el rezo laico que hacía él es justamente comenzar a explicar el preámbulo, y él comenzaba diciendo: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina. Bueno, no voy a repetir. Realmente yo en esa época estaba terminando el secundario, ingresando a la universidad, y realmente me emocionaba, como joven que nunca había vivido un proceso democrático, ver a un hombre que con tanta pasión abrazaba y defendía la Constitución. Pues bien, él y el otro presidente, Carlos Saúl Menem, en el año 1994 hacen un pacto llamado el Pacto de Olivos, y entre los dos grandes partidos, porque como esto es una charla un poco constitucional y también de partidaria, política partidaria, podemos decir que en la Argentina cómo fue mutando las estructuras partidarias. En esa época eran dos grandes partidos, el Partido Justicialista o el Movimiento Nacional Justicialista por un lado, y por otro lado la Unión Cívica Radical, que venía de algunas divisiones de otros años, que era la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical de Pueblo, y bueno, que esta vez se fusiona y era la UCR, diríamos. Bueno, esos dos partidos mayoritarios fueron los que se fusionaron, y que en Santa Fe se hizo la legislativa, donde se modifica la Constitución
Y ahí, en el artículo 75, en el inciso 22, Argentina constitucionaliza más de 11 tratados internacionales donde todos ellos hablan de la defensa de la vida. Y uno de los más importantes es la Ley 23.054, que es el Pacto de San José de Costa Rica, un pacto donde todos los países de Latinoamérica se juntaron allá por la década del 60 en San José, justamente de este país centroamericano, en Costa Rica. Y en ese pacto de San José de Costa Rica se dice con vehemencia que América abraza a la vida como el bien tutelado sin el cual los demás derechos no pueden existir. Entonces, a partir de este pacto de Olivos que da razón a la gran modificación de la Constitución en el año 1994, hace poquito, 26 años atrás, entonces Argentina ahí adopta todos estos tratados, todas estas convenciones que yo quiero ahora hacer hincapié en qué sentido, de que estos pactos, para que la gente entienda, son pactos superiores a cualquier norma nacional. Y ahora la gente está muy confundida, doctor Marcelo, porque no entienden, dicen, ¿cómo en Cava pueden sacar un protocolo? Claro. Y bueno, este protocolo es justamente una norma totalmente inferior de una ciudad que es autónoma, porque la única que existe en la Argentina, u otras provincias que tienen este protocolo, pero está en colisión con un artículo que es el artículo 31. Y lo voy a recitar al estilo del doctor Alfonsín. Ese artículo 31, el doctor Marcelo, dice lo siguiente: esta Constitución, es decir, la Constitución argentina, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados internacionales. Hago un paréntesis para que el que está viendo entienda. ¿Cuáles son los tratados internacionales? El Pacto de San José de Costa Rica, el pacto que se firmó en la OEA, de las declaraciones de los derechos humanos de 1948, fíjense, los pactos bueno, y todos estos, el pacto de la no discriminación de la mujer, los pactos de los derechos civiles y políticos, bueno, todos esos tratados que están en el artículo 75, inciso 22, cierro la idea del 31, todavía no me fui ahí, hice un paréntesis, son la ley suprema de la nación. En consecuencia, arriba de la Constitución hay una pirámide, y para el que estudia Derecho Constitucional lo va a entender perfectamente, porque esta pirámide está elaborada a nivel internacional por un alemán llamado Hans Kelsen, que el alumno del primer año de Derecho o que estudia Derecho Constitucional va a decir, sí, yo me acuerdo cuando estudié la pirámide kelseniana. Claro. Esa pirámide nos dice que arriba hay leyes supremas y todas esas leyes nos hablan del derecho a la vida, y obviamente usted me está preguntando no solamente la vida, sino que de la familia. Hago otro paréntesis también. También hablan no solamente de la vida como un valor supremo, sino que hablan de la familia. Y no de cualquier familia, sino que en todas dice que la familia está compuesta por un hombre y por una mujer. Así que fíjense, aquellos que no son muy habitués a leer la Constitución, yo no estoy entendiendo por qué ahora quieren modificar esta Constitución, si esta Constitución es una Constitución muy rica, una Constitución que da derechos para todos, porque a partir del año 1994 no solamente se le da el derecho a la vida y a la familia, sino que hay múltiples derechos novedosos, como por ejemplo el artículo 41 y 42 de la Constitución Nacional, habla de los derechos del consumidor. Hoy por hoy usted va y compra un celular y el celular sale fallado. Gracias a este derecho de los consumidores que está en el artículo 42 de la Constitución,
Usted tiene derecho ahí a reclamar, tiene leyes protectorias del consumidor. Hasta el año 94 no existían estas leyes. Entonces no me pueden venir a decir que la Constitución es arcaica, es una Constitución que solamente abarca pocos derechos. Y bueno, no nos olvidemos que el 41 y el 42 de la nueva Constitución también habla de los derechos ambientales, de los derechos de los animales, y de cuántos otros derechos más. Orlando, quería preguntarte a partir de una palabra muy importante que vos mencionaste, cuando diste el ejemplo de este protocolo que acaba de sacar Ciudad de Buenos Aires, y vos usaste la expresión jurídica que colisiona con lo que ya está estipulado en la Constitución Nacional. La pregunta es, si colisiona con lo que está claramente explicitado en la Constitución, ¿significa que es inconstitucional? Y si fuera así, la segunda pregunta es, ¿por qué se avanza en algo que es, desde el vamos, si se entiende bien la expresión colisiona, y si fuera inconstitucional, ¿por qué se avanza en algo que bajo ningún punto de vista jurídico tiene validez? Marcelo, te voy a decir algo como hombre del derecho. Nosotros los abogados estamos muy preocupados porque hoy se está pisoteando justamente esta Constitución. Y voy a dar un ejemplo concreto. La semana pasada, en la ciudad de Salta, más precisamente en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, se dictó una ordenanza que es municipal, obviamente, de rango inferior, pero se dicta esa resolución donde se declara a la ciudad de Orán como ciudad pro vida y pro familia. Pro vida y pro familia. ¿Cuál era la intención? De que el municipio active políticas tanto educacionales y otras políticas más en defensa de la vida y la familia, como por ejemplo estaban muy preocupados con el tema del avance de la droga, y todo esto era para proteger la institución nuclear que es la familia. Usted puede creer que determinados concejales que conocen el derecho dijeron que esa normativa es violatoria a la Constitución. Bueno, entonces yo hice esta pequeña introducción para contestarle lo siguiente. El aborto en la Argentina está claramente indicado en el Código Penal, que ahora el próximo año, en el 2021, va a cumplir 100 años este artículo 86 del Código Penal, donde tiene dos cuestiones de la no punibilidad en el caso de salud pública o en el caso de que haya una violación a una mujer, que textualmente el código dice idiota o demente, una persona hoy que le podríamos decir con facultades restringidas Pero bueno, esa es la terminología el codificador de hace 100 años. Es decir, si una mamá está en riesgo, que se está por morir, bueno, tiene la no punibilidad es como una excepción que no se le va a aplicar una pena, y que ella, en pro de su vida, puede llegar a hacer el aborto, o bueno, o si un papá ve que a la hija que no tiene las facultades mentales puede llegar a hacerle el aborto. Esas son las dos cuestiones claramente que enumera el Código Penal en su artículo 86. Hace un par de años, a través de un fallo judicial, el famoso fallo FAL, se quiso intrometer el poder judicial a ser un legislador, y estableció, pero para un caso puntual allá en Chubut. Y a partir de ahí es que las provincias comenzaron a hacer determinados protocolos en sus jurisdicciones, que hay prácticamente 15 provincias ya que tienen el protocolo del aborto, entre ellas la de mi provincia, la del Chaco, y ahora justamente Cava tiene lo mismo que las demás 15 provincias, es una réplica, quizás un poco más fuerte, porque ahora ataca la objeción de conciencia institucional.
pero obviamente que si Larreta, no sé si tiene tiempo hasta hoy o hasta mañana para vetarlo, que aparentemente no lo va a vetar, a pesar de que él se declaró que la esposa era provida y que él amaba la vida y fue a una iglesia católica a entregar su fe al... Bueno, no me voy a meter a juzgar sus convicciones íntimas, pero si no lo veta él, yo pienso que los grupos que defienden el derecho, que defienden la Constitución, van a hacer cataratas de planteos porque es inconstitucional este protocolo. Esto se colige justamente con la norma constitucional, porque si nuestra Constitución es provida, como una norma inferior puede chocar o puede ir en colisión con una norma superior como es la Constitución. Por eso que hablamos del artículo 31, para que el que está viendo esto no diga que nosotros estamos ideologizando la charla. Muy por el contrario, estamos sentando bases constitucionales y es lo que hoy necesita la Argentina. Hoy la Argentina necesita defender la vida, defender las libertades individuales y defender la libertad. Y esto justamente es lo que está en su artículo 14, porque el artículo 14 es justamente un resumen de lo que es toda la vida de los derechos civiles de un ser humano. Porque si usted lee el artículo 14, nos habla algo tan extraordinario, ¿no? Y lo quiero refrescar, porque me apasiona. Está tan bien redactado ese artículo 14 que dice todos los habitantes, y no me dice algunos habitantes, no me dice solamente los que son argentinos, o los que son de color blanco, o los que son intelectuales, sino que dice todos los habitantes. Es inclusivo, nuestra Constitución es inclusiva. Dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y ahí comienza a enumerar todos los derechos civiles que tenemos, todos los derechos civiles que nos dignifica el ser humano, como nos dignifica el trabajo, nos dignifica el aprender, nos dignifica el estudiar, también dignifica al ser humano poder ejercer libremente nuestra religión, y que es un tema ahora que en mi provincia está, doctor Díaz, pero al orden del día, con el tema de la libertad de cultos. Bueno, en relación a esto, quería preguntarte también, como para ir acercándonos al final de nuestra charla, y la verdad que es súper enriquecedora. Tu fe, vos sos cristiano evangélico, y lo que percibimos, lo que te escuchamos, no es un discurso religioso basado en un dogma, sino todo lo contrario, una convicción muy profunda que de alguna forma dirige y le da sentido a esta lucha tan fuerte, a esta batalla tan fuerte, que tanto vos como tu esposa y tus hijos han abrazado desde el Chaco para todo el país, y también hemos tenido el privilegio de viajar juntos al exterior, y sos realmente un referente, un jurista referente en todo el continente. Entonces, mi pregunta es ahora, ¿cuál es el lugar, cuál es la importancia de tu fe cristiana en relación a toda esta lucha y defensa de la vida que vos hacés? Bien, muy buena aclaración que hizo, doctor. Nuestra lucha de puertas de la casa para afuera no fue una lucha confesional, sino que la lucha nuestra siempre fue una lucha con fundamentos biológicos, con fundamentos jurídicos, y último, y otros embriológicos y todos esos fundamentos, y último, uno pone la fe, que obviamente no la voy a negar y la voy a gritar a cuatro vientos, pero uno se sabe ubicar en los lugares. La defensa de la vida no lo hago por una cuestión
de que yo profeso una religión, lo hago por una convicción íntima de defender del punto de vista biológico y del punto de vista constitucional. ¿Cómo la engarzo, cómo la uno a eso? Obviamente que si yo practico la religión cristiana evangélica, nosotros tenemos raíces judeos, los que somos cristianos, nuestras raíces vienen de la religión judeo y bueno, la amalgamamos y Moisés tenía 10 tablas y esas 10 tablas no se pudieron cumplir en ese antiguo pacto. Y ahora hay un nuevo pacto que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, quien es mi líder, a quien me debo, y el Señor Jesucristo en ese nuevo pacto nos dio 2 mandamientos, se reducen a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu próximo, o a tu prójimo, Marcelo Díaz, mi próximo, como a ti mismo. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que amo a Dios si yo quiero matar a un ser humano? Entonces, la amalgamo también a esta defensa bien vehemente, como usted dijo al principio, la amalgamo porque justamente hay un principio bíblico, un principio rector, un principio cristiano que me dice que yo tengo que amar la vida, tengo que amar al dador de la vida en primer lugar, porque Él me dio a mí la vida, Él me la regaló, es un regalo inmerecido, gracias al Supremo Creador, a Dios, que me dio la vida. Entonces, justamente mis convicciones ahora, con estas respuestas cristianas, hacen que también se sume esa pasión de la fe en la defensa, por eso que justamente potenciamos la defensa de la vida con estas aristas. Por un lado, desde el punto de vista, diríamos, secular, si se puede hablar biológico, jurídico, y también justamente poniendo estos principios que nos dejó el Señor Jesucristo de amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, porque esa es la ley de Jesús y de los profetas. Doctor Orlando, un lujo poder conversar estos 30 minutos con vos. Por supuesto, estoy casi seguro que no va a ser nuestro último encuentro con estos fines, y realmente muchas gracias de disponer de tu súper ocupado tiempo en brindar este encuentro. Así que muchas gracias, Orlando. No, el agradecido soy yo, un abrazo enorme, Marcelo, así que hasta otra oportunidad. Estamos en contacto, gracias.